Mi esposa declaró, desde hoy, estoy en una relación abierta. Le respondí, yo también, y ya he encontrado una novia. Mi esposa se puso pálida. De ninguna manera, eso es solo para mí. Sucedió un martes por la noche, justo después de la cena, en la sala de estar. Nuestro pequeño rincón de normalidad se convirtió en una zona de guerra. Laura estaba de pie frente al televisor, con los brazos cruzados, luciendo esa mirada que normalmente reservaba para las discusiones. Ya pensaba que había ganado. Quiero ver a otras personas, dijo secamente. Yo estaba a medio doblar la ropa en el sofá. Al principio, simplemente me reí. Pensé que era uno de sus extraños experimentos sociales de nuevo, pero ella no se rió conmigo. ¿Hablas en serio?, le pregunté. He pensado en esto durante un tiempo, dijo, con la voz lenta, casi ensayada. Necesito sentirme viva de nuevo, experimentar pasión real, pero todavía quiero volver a casa contigo. Dejé caer la toalla. Entonces, déjame entender esto bien. ¿Quieres una relación abierta en la que tú eres la única que abre puertas? Se encogió de hombros con un aire de petulancia, como si estuviera siendo generosa. Siempre has sido estable, seguro. Eso es lo que necesito. Pero, amor, quiero sentirme deseada de nuevo. Anhelada. Me lo merezco. La miré fijamente durante un largo momento. Apreté la mandíbula, pero mantuve mi voz serena. Bueno, qué conveniente. Ella levantó una ceja, cruzando los brazos con más fuerza. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, levantándome lentamente, que tal vez quiera saberlo. Ya tengo novia. Fue entonces cuando lo entendió. Su sonrisa no solo se desvaneció, se hizo añicos. Parpadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Dijiste que querías libertad. Solo digo que me he adelantado un poco. Estás mintiendo. No me inmuté. Se llama Mónica. Entrena en un gimnasio en la del Valle. Llevamos meses hablando. ¿Sabes esas noches hasta tarde que he estado quedándome en la oficina? No siempre eran por trabajo. Laura retrocedió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. ¿Y entonces, no? Gritó, con la voz quebrándose por toda la habitación. Esto es solo para mí. El ambiente se tensó como un cable a punto de romperse. ¿Crees que puedes servirme la infidelidad con una sonrisa y no esperar que se apliquen las mismas reglas? Querías un pase libre, Laura, no una correa. Renuncié a todo por ti, y gritó, señalando frenéticamente. ¿Crees que quiero estar con una tipa del gimnasio? Estoy tratando de crecer como mujer. Y yo he terminado de empequeñecerme como hombre, le contesté. La habitación temblaba con cada palabra, las voces rebotaban en los azulejos de la cocina como disparos. Sus ojos estaban vidriosos ahora, llenos de incredulidad, furia, pánico. No puedo creer que me traicionarías de esta manera. No, dije, con la mandíbula apretada. Tú nos traicionaste en el momento en que dijiste que querías más mientras me mantenías en espera. Pasó furiosa junto al sofá, derribando una lámpara. Esta casa es mía. No me moví. Entonces tal vez tú puedas ser la que le explique a tu madre por qué su hija acaba de romper su propio matrimonio por pasión. Se detuvo en la puerta, hirviendo de rabia. Te arrepentirás de esto, escupió. Ya lo hice, dije en voz baja. En el momento en que abriste la boca esta noche. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella como un veredicto final. Después de eso, el silencio se instaló profundamente en la habitación. Volví a enderezar la lámpara, recogí la ropa y continué doblándola. Mis manos estaban firmes, mi pecho todavía ardía. Pero por primera vez en meses, yo no era el que estaba confundido. Soy Javier, 37 años, gerente de logística para una empresa de envíos en Santa Fe. Jardín en una casa en Coyoacán, 2 perros, un Nissan ya pagado y una esposa que pensaba que podía reescribir las reglas y seguir siendo la dueña del marcador. Ella quería una relación abierta. Bueno, ahora las puertas están de par en par,
y ya no solo las suyas. La tarde siguiente, justo antes del atardecer, Laura flotó por el pasillo como si estuviera en una alfombra roja, vestido de seda, el pelo recogido en lo alto, los tacones haciendo un suave clic en el suelo de madera. Su perfume se deslizó como el humo, dulce y arrogante. No me miró de inmediato, simplemente se dejó admirar. Yo estaba sentado en el reposabrazos del sofá, bebiendo café solo de una taza blanca desconchada, observando en silencio. No había emoción en mis ojos. Ni una sonrisa, ni siquiera curiosidad, solo un cálculo silencioso. Laura finalmente se volvió hacia mí con una sonrisa pulida. «Bueno», preguntó, alisando el costado de su vestido, demasiado para una primera cita. Tomé un sorbo lento, dejé la taza y me puse de pie. «Parece caro». Ella inclinó la cabeza. «Pensé que serías un poco más maduro sobre esto. Al menos educado». «La educación me la han sacado a patadas», dije. Ella lo desestimó con una risa. «Relájate, Javier. Dejaste claro tu punto anoche. Esto solo soy yo reclamando un poco de diversión». «Bien», dije, pasando junto a ella hacia la puerta. «Disfrútalo». «Pienso hacerlo», me gritó. «No me esperes despierto». No respondí. Se fue con un último giro de confianza, las caderas balanceándose como si creyera que estaba entrando en una película. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Esperé 5 segundos completos. Luego eché el cerrojo de seguridad desde adentro y me puse a trabajar. Primero, cambié la cerradura de la puerta principal. Compré el nuevo juego esa misma mañana. Instalación simple, trabajo de precisión. El tipo de tarea silenciosa que le dice a un hombre que todavía controla su hogar, sin importar cuánto ruido haga otra persona. Clic, atornillar y girar. Luego vino el porche. Desenrosqué el foco de la luz delantera y lo tiré a la basura debajo del fregadero. La oscuridad cayó sobre el umbral. Adentro, apagué las luces del pasillo y me paré junto a la ventana, observando la calle desde detrás de la cortina. No porque estuviera nervioso, sino porque estaba preparado. Verás, cuando alguien anuncia que va a romper las reglas, espera caos, drama, súplicas, culpa. Pero lo que nunca esperan es el silencio, un silencio calculado. Eso es lo que más los descoloca. De vuelta en la sala, me senté en el sofá y dejé que la quietud se asentara. Nuestra casa, mi casa ahora, se sentía como una bóveda sellada. Cada centímetro, familiar y tranquilo. Y, sin embargo, zumbando bajo esa calma había una tensión que nunca antes había conocido. No miedo, no pena. Estrategia. Tomé mi laptop y abrí la aplicación de la cuenta conjunta, observé los números parpadear en la pantalla como un latido paciente. Todo intacto por ahora. Abrí una segunda pestaña y tecleé en silencio. Nueva cuenta, nuevas contraseñas, nuevas reglas. Porque si ella quería ver cómo se sentía la libertad, yo iba a darle un asiento en primera fila. No discutiendo, sino quitando el felpudo de bienvenida. Para las 9:30, había barrido el escalón de la entrada, pasado la aspiradora por el pasillo y encendido una sola vela en la cocina. No porque necesitara el ritual, sino porque esta casa ya no era un campo de batalla. Era un tablero de ajedrez, y acababa de hacer mi movimiento. Eran exactamente las 12:08 de la madrugada cuando oí el primer golpe. No un toque, sino un golpetazo. Nudillos, tal vez un zapato, algo sólido y frenético. Luego vino la voz. «Javier, abre la puerta». ¿Pero qué? ¿Por qué está la luz apagada? Me quedé sentado, con las piernas cruzadas, el brillo de mi laptop como única luz en la habitación. Bebí de un vaso de agua y escuché. Golpe, golpe, golpe. Más fuerte ahora. «Javier, ¿en serio estás haciendo esto ahora mismo? ¿Me estás tomando el pelo?» Me levanté lentamente, caminé hacia la ventana delantera y aparté suavemente la cortina. Allí estaba ella, Laura, bañada en luz de luna y ego, con los brazos cruzados con fuerza contra el frío de la noche, el maquillaje ligeramente corrido. Si por las lágrimas o por el tiempo, no podría decirlo.
Sus tacones resonaban de un lado a otro en el porche como una tormenta paseando su propia furia. Toqué suavemente la ventana. Se giró, sobresaltada, luego su rostro se contorsionó con incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Abre la puerta. Desbloqueé el pestillo de la ventana y la entreabrí lo suficiente para que mi voz pasara. ¿Querías libertad?, dije con calma. Así es como se ve. Se quedó con la boca abierta. De hecho, retrocedió un paso como si mis palabras la hubieran empujado. La libertad no significa dejarme fuera de mi casa, Javier. No, dije, cruzando los brazos contra el aire frío que se colaba. Significa que sales sabiendo que podría no estar allí cuando regreses. Señaló violentamente hacia la puerta. Esta también es mi casa. Era, dije. Tú redefiniste los términos ayer. Las manos de Laura se convirtieron en puños. Fui a una cita, y estás actuando como si hubiera incendiado la casa. Levanté una ceja. No la incendiaste. Me entregaste los cerillos y me retaste a encenderla. Se acercó a la ventana, con la voz temblando ahora. Esto es una locura. Solo intentaba ser honesta. Regresé porque pensé que querrías hablar. No pensé que tú. ¿No pensaste que yo qué? Pregunté, inclinándome ligeramente. Te tomaría la palabra. Se mordió el labio con fuerza, el rímel corriendo por su mejilla como una máscara agrietada. Cambiaste las cerraduras. No respondí. Solo miré la llave en su mano, la nuestra, la antigua, y luego de vuelta a ella. No puedo creerte, susurró. Oh, yo sí te creo, repliqué. Creo cada palabra que dijiste sobre necesitar más, querer un nuevo amor, explorar la pasión. Todo eso quedó clarísimo. Se abrazó a sí misma, con la voz más débil ahora. Te estaba poniendo a prueba. Apreté la mandíbula. Mantuve mi tono uniforme. Ese es tu error. Parpadeó. ¿Qué? No pones a prueba los cimientos y luego actúas sorprendida cuando el techo se derrumba. Hubo un largo silencio. Luego vino la voz real, la que estaba debajo del orgullo, la que se quebró. Javier, déjame entrar, por favor. Miré su rostro, tembloroso, pálido, quizás finalmente dándose cuenta de que el suelo no era tan firme como pensaba. Pero mi voz no tembló cuando respondí, ve a quedarte con tu nuevo interés. ¿No es ese el punto? Ella negó con la cabeza, con los labios temblando. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Pregunté, más bajo ahora. Su voz se rompió. Era yo preguntándome si todavía me querías. Quería sentir que todavía importaba. Cerré la ventana lentamente. No de un portazo, simplemente la cerré. Y mientras el sello se ajustaba, también lo hacía la finalidad. Me quedé allí, detrás del cristal, y observé cómo los hombros de Laura se hundían, sus brazos abrazándose con más fuerza. Su aliento salía en nubes. Miró a su alrededor, perdida, con frío, desarmada. La luz del porche, todavía apagada, la dejó en la sombra. Finalmente, se sentó en el escalón, sacó su teléfono del bolso, tecleó y esperó. Ningún coche vino. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Y a través de ese silencio, apagué la luz del pasillo, dejando que la casa volviera a la sombra. Tal como querías. Libertad. No siempre es la emoción de la novedad. A veces es solo el sonido de tu propia voz rebotando hacia ti cuando nadie abre la puerta. A la mañana siguiente, el mundo parecía limpio e imperturbable. Cielo azul, luz cálida que se colaba por las persianas como si la noche no hubiera ocurrido, como si nadie hubiera gritado en un porche o llorado en la oscuridad. Me vestí en silencio. Saco oscuro, camisa clara, zapatos lustrados, el tipo de elegancia que dice no estoy alterado. De camino al trabajo, hice una parada. El vestíbulo del banco estaba en silencio. Suelos de mármol blanco, plantas de imitación, un suave jazz zumbando desde el techo. Me senté frente a un joven banquero llamado Miguel.
educado, eficiente, tal vez de 26 años. No hizo preguntas cuando le entregué mi identificación y sonreí como si estuviera haciendo un pedido casual. Solo necesito congelar la cuenta conjunta, dije. Que todo se mueva a mi cuenta privada. Ella ya no reside en esta dirección. Miguel tecleó unas cuantas veces. ¿Tiene acceso a la banca en línea? Podría haber hecho esto desde casa. Sonreí levemente. Oh, lo sé, pero se sintió mejor hacerlo aquí. Clic. ¿Hecho? Así de simple, el grifo se cerró. Salí del banco con las manos en los bolsillos y el sol en la cara. Sin drama, sin amenazas, solo el control devuelto a su lugar legítimo. Para las 10, ya estaba en la oficina. Mismo café, misma rutina, mismo Javier. Eso duró hasta las 11:47 de la mañana. ¿Dónde está? La voz de Laura irrumpió en el pasillo como un vaso que se cae. Los teléfonos se enmudecieron, los teclados se detuvieron. Todos los pares de ojos se volvieron hacia la entrada. Entró marchando, con unas gafas de sol de gran tamaño y fuego en su paso, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma. Javier. Yo ya estaba de pie junto a la sala de descanso, taza en mano, tan tranquilo como siempre. Salí justo cuando ella pasaba por la recepción. Me vio y se detuvo, quitándose las gafas de sol de un tirón. ¿Qué demonios es esto?, gritó, agitando su teléfono. No puedo acceder a nuestro dinero. Algunos compañeros de trabajo se asomaron desde sus oficinas. Uno de los becarios incluso se reclinó en su silla para ver mejor. Tomé un sorbo lento de café. ¿Te refieres a mi dinero? Se quedó con la boca abierta. Es una cuenta conjunta. Dije simplemente. Elegiste la separación. Yo cumplí con mi parte. No puedes simplemente cortarme el grifo, Javier. Mantuve mi tono bajo. Laura, este es mi lugar de trabajo. Se acercó más, su voz más alta ahora. ¿Crees que vas a humillarme así? Congelar la cuenta como si fuera una extraña de la calle. Sonreí ligeramente. Tienes razón. Una extraña tiene más derechos legales en este punto. Hubo una oleada de silencio sorprendido detrás de las paredes de cristal. Alguien tosió incómodamente. Los ojos de Laura brillaron. Su voz bajó, pero se quebró. No pensé que llegarías tan lejos. ¿Me estás castigando? No, dije suavemente. Me estoy protegiendo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánta gente estaba observando, cuántos rostros intentaban no parecer que estaban escuchando. Su pecho subía y bajaba en rápidas ráfagas. Vaya, susurró. ¿De verdad quieres que la gente me vea como una loca? No, repliqué. Quería que me vieran tranquilo. Su labio inferior tembló por una fracción de segundo. Se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones martilleando el suelo. Vi la puerta cerrarse detrás de ella. Un momento después, mi compañero de trabajo Jorge pasó con las cejas levantadas. ¿Todo bien? Sonreí levemente. Solo un desacuerdo presupuestario. De vuelta en mi escritorio, saqué mi cuaderno, pasé páginas de horarios de envío y fechas límite, y anoté una sola línea en el margen: ella es ruidosa, pero yo soy inquebrantable. Comenzó lentamente, como una fuga detrás de la pared. Unas pocas publicaciones crípticas, un comentario aquí y allá, y luego la presa se rompió. El jueves por la mañana, abrí mi teléfono y vi la primera etiqueta: cuando tu esposo finge estar tranquilo pero en realidad es un maniático controlador y manipulador. Energía narcisista. Sin nombres. Solo suficiente humo para que la gente imaginara el fuego. No respondí, solo hice una captura de pantalla. Para la hora del almuerzo, sus redes sociales eran una actuación en toda regla, un carrusel de medias verdades y martirio. Cada publicación más dramática que la anterior. Me dejó fuera de mi propia casa. Sin previo aviso, sin conversación, simplemente cerró la puerta de golpe y actuó como si yo nunca hubiera existido. La gente habla del abuso emocional como si siempre pareciera violento.
A veces es solo el silencio usado como un arma. Cada publicación recibía me gusta, comentarios de apoyo de sus amigos, gente que apenas conocía y que ahora actuaba como si hubieran visto detrás del telón de nuestro matrimonio. Algunos incluso me enviaron mensajes directamente. Oye, amigo, no sé qué está pasando, pero espero que estés bien. Ella parece herida. Pensé que ustedes dos estaban sólidos. No le respondí a nadie. En su lugar, abrí una nueva carpeta en mi escritorio, evidencia. Cada publicación, cada comentario, cada edición, captura de pantalla, marca de tiempo, archivado. No por rencor, sino por preparación. Para el viernes, se estaba volviendo más audaz. Publicó una selfie. Con lágrimas que surcaban perfectamente sus mejillas, y el labio mordido. Con la leyenda, es difícil hablar cuando te pintan como el problema, pero el silencio protege a los abusadores, y no me quedaré en silencio. Esa dolió de otra manera porque ya no se trataba solo de mí. Era una acusación. Aún así, no reaccioné, no me defendí, no comenté. En cambio, envié las capturas de pantalla por correo electrónico a mi abogado, Marco. Asunto, difamación de carácter. Se necesita revisión inmediata. En 1 hora, tenía una respuesta, recopila todo. Actuaremos pronto. Está cavando su propia tumba. No respondas a una sola publicación. Imprimí cada publicación y las extendí sobre el escritorio de mi oficina como piezas de un rompecabezas. Frente a ellas, nuestra foto de boda. Se sentía como dos versiones de la realidad mirándose fijamente. Mi oficina ya no era solo para trabajar. Se había convertido en mi sala de guerra. Silenciosa, organizada, fría. Mantuve mi calendario despejado, asistí a reuniones con concentración. Pero cada segundo libre, estaba documentando, clasificando, preparando. Laura quería una audiencia. Yo estaba construyendo un caso. El domingo por la noche, publicó una historia con una cita de algún terapeuta influyente: las parejas más crueles suelen ser las más tranquilas. Te rompen suavemente para que nadie se dé cuenta. Nadie se da cuenta. Yo me di cuenta. Y también lo haría el tribunal. La fiesta se celebró en un acogedor salón de fiestas en la colonia Roma. Luces tenues, jazz suave, bandejas de queso caro y ese extraño silencio que la gente mantiene cuando los viejos amigos se reencuentran en circunstancias más nuevas y complicadas. Era el cumpleaños de Lucas. Él y yo habíamos sido compañeros de cuarto en la universidad. Amigos en común vinieron de todas partes: contadores, profesores, agentes inmobiliarios, en el caso de Laura, simpatizantes. No esperaba que apareciera, pero cuando lo hizo, se aseguró de que todos lo supieran. Llevaba un vestido verde pálido, del tipo que la hacía parecer inocente sin esfuerzo. Sonreía brillantemente, abrazaba a la gente por demasiado tiempo y reía demasiado alto. Una actuación con vino en una mano y autocompasión en la otra. Yo estaba en la barra cuando comenzó, hablando con Clara, una antigua colega mía, y sorbiendo un tequila reposado, de forma lenta y constante. Entonces vi que se acercaban las tres: Melissa, Daniela y Rebeca, el círculo de Laura, amigas que siempre me miraban como si yo fuera el afortunado. No eran crueles, solo profundamente leales a ella. Javier, dijo Melissa, ofreciendo una extraña sonrisa. Esperábamos poder hablar contigo. Asentí levemente, sin moverme. Daniela se lanzó directamente. Hemos visto por lo que está pasando Laura. Es difícil, obviamente, y tal vez no sea asunto nuestro, pero... Tomé un sorbo y miré el hielo mientras se resquebrajaba. Pero está luchando, dijo Rebeca en voz baja. Con el alquiler, la comida, las cosas básicas. Técnicamente todavía estáis casados. Deberías ayudar. Eso me hizo reír. Solo una risa corta y fría por la nariz. Los ojos de Melissa se entrecerraron. ¿Qué es gracioso? La miré, con los ojos a su nivel. Ya no es mi esposa. Daniela se puso rígida. Legalmente todavía. Ella lo terminó emocionalmente la noche que me dijo que quería explorar el amor en otro lugar,
dije con calma. Ese fue el divorcio. El papeleo solo se está poniendo al día. Rebeca miró hacia la mesa donde Laura se reía, rodeada de gente que no había escuchado la historia completa. Cometió un error, ofreció Melissa, más bajo ahora. ¿La estás castigando? No, dije, volviéndome completamente hacia ellas, con el vaso de tequila en la mano. Simplemente no me ofrezco como voluntario para financiar su rebelión. Si estáis tan preocupadas, tal vez podáis apoyarla vosotras. Eso dio en el blanco. Rebeca apartó la mirada. Daniela tragó saliva. Melissa se cruzó de brazos. Estás siendo desalmado. Y ella estaba siendo imprudente, dije. Acciones, consecuencias. Está sufriendo. Asentí lentamente. Así es como se ve la libertad. Justo entonces, Laura nos vio. Se acercó, medio curiosa, medio segura de su sincronización. ¿Está todo bien?, preguntó dulcemente. Estábamos hablando de generosidad, respondí, sonriendo levemente. Parece que me he vuelto tacaño. Su rostro se tensó ligeramente, solo un parpadeo. No les pedí que hablaran contigo. No, dije. Pero probablemente esperabas que lo hicieran. Apretó la mandíbula. No necesito caridad. Entonces estarás bien, dije, inclinando mi vaso. Daniela murmuró algo y se fue. Las otras la siguieron. Laura se quedó. ¿De verdad no sientes nada por todo esto? La miré a los ojos. Oh, siento mucho, pero los sentimientos no pagan el alquiler. Me miró fijamente, con los labios entreabiertos como si fuera a discutir, pero no salió nada. Finalmente, se dio la vuelta, caminando de regreso hacia la calidez de su círculo selecto, sonriendo de nuevo, más fuerte que antes. ¿Y yo? Me quedé en la barra, con el vaso frío en la mano, la conciencia aún más fría. No había hablado con Erika en más de un año. Siempre fue más amiga de Laura que mía, callada en las reuniones, aguda cuando hablaba, nunca del tipo que se quedaba mucho tiempo. Así que cuando se me acercó esa noche, justo después de que Laura hubiera desaparecido en su cámara de eco de simpatizantes, esperaba otra puñalada educada con guante de seda. En cambio, apoyó un brazo en la barra, levantó una ceja y dijo, «Manejaste eso mejor de lo que yo lo habría hecho». Me giré ligeramente hacia ella. No sabía que llevabas la cuenta. No la llevaba, dijo, bebiendo un agua mineral preparada, pero escuché la conversación. ¿Tienes autocontrol, Javier? Admiro eso. Asentí en silencio. La mayoría de la gente aquí no lo tiene. La mayoría de la gente aquí, dijo, mirando hacia la fiesta, todavía piensa que el drama de Laura es una especie de arte escénico. Y todos tienen demasiado miedo de admitir que no es tan inocente como actúa. No estás susurrando precisamente, dije. Sonrió ligeramente. Bien. Que oigan. Erika se apartó de la barra, su voz elevándose lo suficiente como para flotar por la habitación. ¿Sabéis qué es gracioso?, dijo en voz alta, dirigiéndose al grupo. Laura abandonó un matrimonio que no respetaba, y luego se sorprendió cuando Javier dejó de protegerla de sí misma. Las miradas se volvieron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Incluso el jazz del altavoz pareció bajar su volumen. Daniela la miró fijamente. Perdona. He dicho lo que he dicho. La voz de Erika era tranquila, deliberada. Todos os unisteis a ella como si la hubieran echado a la calle. Ella se fue. Javier no la arrastró. No la expuso. Simplemente dejó de amortiguar sus caídas. Laura, al otro lado de la habitación, entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo honesta, replicó Erika, sin perder el ritmo. Querías jugar a juegos de adultos, Laura. Pero no querías las consecuencias de los adultos. Laura dio un paso adelante. No tienes ni idea de lo que pasó en mi matrimonio. Erika se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué lo publicaste en internet para que todo el mundo lo viera?
Silencio. Erika se volvió hacia mí, luego asintió hacia la puerta. Ven a tomar un poco de aire. No respondí. Simplemente la seguí. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. La música se oía amortiguada a través del cristal. Mis hombros se relajaron un poco sin que yo me diera cuenta. Nos paramos cerca de la barandilla, debajo de un foco colgante que parpadeaba como si no pudiera decidir si quería permanecer encendido. No me esperaba eso, dije finalmente. Ella miró hacia mí. ¿El qué? Que yo tuviera agallas. No, me reí entre dientes. Que las usaras en mi defensa. Erika se encogió de hombros. Llevo meses mordiéndome la lengua. Laura actúa como si fuera la dueña del dolor, como si eso le diera permiso moral para hacer cualquier cosa. Pero tú, hizo una pausa, eres el único que recibió el golpe y se quedó en silencio. Ese silencio fue malinterpretado. Oh, lo sé, dijo, pero no por todos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego añadió, ¿sabes? Solía decirle a Laura que no merecía lo paciente que eras. Y ella se reía. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía que era verdad. Me volví hacia ella. ¿Y qué piensas ahora? Me miró a los ojos. Ahora pienso que tal vez tenía razón. No te merecía. Eso pesó entre nosotros. No con amargura, solo con realidad. Pero entonces Erika sonrió y me dio un suave codazo en el brazo. Además, nunca he visto a un tipo desmantelar un chantaje emocional tan educadamente. Fue bastante impresionante. Me reí en voz baja. Es un talento que espero no volver a necesitar. Demasiado tarde, dijo, poniendo los ojos en blanco. Oficialmente eres el protagonista del drama. ¿Y eso en qué te convierte a ti? Se encogió de hombros. En el personaje inesperado que nadie vio venir. Nos quedamos allí unos minutos más, uno al lado del otro, sin hablar mucho. Y por primera vez en semanas, no sentí que estuviera en una pelea. Sentí que podía respirar. El siguiente fin de semana, Erika me envió un mensaje de la nada. Hay una cafetería cerca de los viveros de Coyoacán que hace un latte de canela ridículamente bueno. Siento que te vendría bien uno. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debería. Luego respondí con 2 palabras, elige la hora. Nos encontramos el domingo por la tarde. El lugar era tranquilo, escondido detrás de una floristería y una boutique para perros. Ella ya estaba sentada cuando llegué, bebiendo de una taza azul desconchada y golpeando un sobre de azúcar contra la mesa como si lo hubiera hecho 100 veces. No pensé que vendrías de verdad, dijo con una media sonrisa. No pensé que te cayera bien de verdad. Se rió. No dije que lo hiciera. Dije que necesitabas un latte. Me senté frente a ella. No hablamos de Laura de inmediato. En cambio, divagamos. Libros, lugares favoritos de comida para llevar, música antigua que solíamos idolatrar. Se sintió como entrar en una habitación que no había visitado en años. No romántico. Todavía no, pero real. Finalmente, la conversación tomó el rumbo que siempre toma. Ella siempre hacía que todo girara en torno a ella, dijo Erika, removiendo su bebida. Incluso cuando hacías algo amable, lo convertía en lo que significaba para su reputación. Me recliné en mi silla. Solía pensar que me estaba imaginando eso. No lo hacías, dijo. Solo eras demasiado leal para decirlo. Hubo una breve pausa. La verdad es, continuó, mirándome a los ojos, que nunca me creí toda la historia. La que está contando ahora. Tú, el marido frío y sin corazón, no encaja. Me reí entre dientes en voz baja. Pero soy frío. Ahora, al menos. No, dijo Erika, sonriendo. Simplemente te has cansado de que te controlen. Eso es diferente. Había algo en la forma en que lo dijo. Simple pero no casual. Como si entendiera algo que la gente seguía sin ver. Después de eso,
Empezamos a hablar más. Cosas pequeñas, enlaces compartidos, el ocasional meme de humor seco. Una noche, me llamó de la nada. Sin previo aviso. Sé honesto, dijo. ¿Cuál fue el peor momento? No dudé. La noche en que dijo que quería una relación abierta, pero solo para ella. Erika silbó suavemente. Eso suena a ella. Acceso total con inmunidad total. Y cuando dije que yo ya tenía a alguien, añadí, perdió el control. Gritó. Me dijo que se suponía que solo era para ella. Erika suspiró. Lo siento, Javier. Debería haber dicho algo antes. Dijiste algo exactamente cuando importaba, le dije. La línea estuvo en silencio por un segundo. Luego, sabes, dijo lentamente, solía sorprenderme a mí misma preguntándome cómo habría sido si no hubieras conocido a Laura primero. Eso me dejó helado. No pensé que te hubieras fijado en mí en ese entonces, dije. Me fijo en mucho más de lo que digo, replicó. Simplemente no quería ser otra sombra en su foco de atención. Miré por la ventana de mi cocina, observando el cristal oscuro. ¿Y ahora? Ahora no me importa quién me vea. Ese silencio entre nosotros no fue incómodo. Estaba lleno, pesado en el buen sentido. No todo había sanado. No todo necesitaba hacerlo. Pero algo nuevo estaba comenzando silenciosamente. No rugía. No exigía. Solo hacía una pequeña pregunta, ¿y si no todos los finales significan que estás solo? Los tribunales huelen a papel viejo, cera para pisos y una tensión que ha sido reciclada demasiadas veces. Me senté cerca del frente, junto a Marco, mi abogado, y el hombre más tranquilo de cualquier habitación. Su traje era impecable, su maletín más ordenado de lo que cualquier archivo judicial merecía. Me asintió como si estuviéramos a punto de dar jaque mate a alguien en una partida de ajedrez que llevaba meses esperando para terminar. Entonces las puertas se abrieron y Laura entró como si estuviera subiendo a un escenario. Vestido negro ajustado, tacones que resonaban más de lo necesario, maquillaje impecable, un poco demasiado glamurosa para la ocasión. Se reía con su abogado como si pensara que todo esto era solo un pequeño bache en su camino de regreso al centro del escenario. Me vio, por supuesto. Su sonrisa se afinó pero no se desvaneció. Esa era su habilidad, aparentar confianza sobre un terreno que se desmoronaba. Su abogado se inclinó y le susurró algo que la hizo reír. Algunos de sus amigos estaban en la última fila. No los miré. Erika entró justo después. Vestía de gris, sutil, serena. Ni una onza de drama en su paso. Laura se volvió hacia ella con las cejas levantadas. ¿En serio? ¿De verdad estás aquí? Erika no respondió, simplemente se sentó 2 filas detrás de mí y asintió levemente cuando me di la vuelta. El alguacil llamó al orden a la sesión. Entró el juez Ramos. Directo al grano. 50 y tantos años. Ojos que escaneaban la sala como faros en una carretera oscura. El tribunal se silenció al instante. El abogado de Laura abrió con un monólogo sobre el sufrimiento emocional, el trato injusto que había soportado y el silencio vengativo que yo había usado para manipularla después de la separación. Fue dramático, colorido, un guión completo de autovictimización. No reaccioné. Marco se puso de pie a continuación. Señoría, dijo, colocando una carpeta en el estrado, nos gustaría presentar estas capturas de pantalla de redes sociales como prueba. Cada una publicada por la señora de la Torre después de su partida del domicilio conyugal. La jueza comenzó a hojearlas. Marco continuó, con firmeza, aquí está la publicación donde llama al señor Castillo, emocionalmente abusivo. Y aquí donde insinúa que la dejó fuera físicamente sin causa. Y otra donde lo acusa de controlar las finanzas mientras ella estaba, desesperada y aislada. Todo publicado públicamente. Todo falso. Laura se movió en su asiento. El juez no dijo una palabra, solo siguió leyendo. Entonces Marco hizo un gesto. También tenemos un testigo. Erika Langford.
La cabeza de Laura se giró bruscamente hacia atrás. Tienes que estar bromeando. Pero Erika ya estaba de pie. Caminó hacia el frente con calma y confianza, prestó juramento y se sentó erguida. Señorita Langford, dijo Marco, puede decirle al tribunal lo que la señora de la Torre compartió con usted sobre sus intenciones durante la separación. Erika miró al frente. Me dijo que quería hacerle daño a Javier. Dijo que esperaba que la gente se pusiera en su contra, que si parecía la víctima, podría controlar la narrativa y tal vez obtener apoyo financiero a través de la culpa. El abogado de Laura se levantó de un salto. Objeción, testimonio de oídas. Cita directa, señoría, replicó Marco. Y tenemos mensajes de texto para respaldar la declaración. Presentados como prueba número 14. El juez levantó una mano. Denegada. Continúe. Erika no vaciló. También me envió fotos de sí misma llorando antes de publicarlas. Me dijo que eligiera cuál parecía, la más destrozada. Sus palabras, no las mías. Se oyeron murmullos de asombro detrás de nosotros. Laura se puso de pie. Eres una traidora, Erika. El juez golpeó el mazo una vez. Siéntese, señora de la Torre. Ahora. Laura se sentó, pero la fachada se resquebrajó. Sus labios estaban apretados. Sus uñas tamborileaban rápidamente contra la mesa. Su abogado susurraba furiosamente, pero el pánico en sus ojos ya se había extendido. El juez respiró hondo y luego la miró directamente. Señora de la Torre, basándome en la evidencia presentada y el testimonio proporcionado, considero que su declaración es calumniosa en su intención y dañina en su efecto. Usted difamó públicamente al señor Castillo con malicia y sin pruebas. Hizo una pausa. Emitirá una retractación formal en todas las plataformas donde se hicieron dichas publicaciones. Además, se le ordena pagar al señor Castillo 325.000 pesos en daños por difamación. Laura abrió la boca, pero no salieron palabras. Erika y yo cruzamos miradas por un segundo. Eso fue todo lo que se necesitó. Laura había jugado a ser la víctima, pero en esta sala, la verdad se presentó con las pruebas. ¿Todavía aquí? Dale un me gusta a este vídeo. Ayuda mucho. Fue 3 días después del veredicto cuando Lucas me llamó. Güey, dijo, ya medio riéndose. No te vas a creer esto. Me recliné en mi silla, removiendo el hielo en mi vaso. A ver. Laura ha estado enviando mensajes a la gente, viejos amigos de la universidad, vecinos, incluso a mi esposa, pidiendo dinero. Parpadeé. ¿En serio? Totalmente en serio. Dijo que necesita ayuda para aclarar un malentendido legal. Así lo llama. Exhalé lentamente. 325.000 pesos deben sentirse mucho más pesados sin un abogado susurrándole al oído. Lucas bufó. Se rumorea que ha conseguido un trabajo limpiando mesas en esa cafetería de la esquina de Michoacán y Ámsterdam. ¿Sabes? La que tiene los menús en pizarra y los muffins carísimos. Sí, dije. Solía ser su lugar favorito para el brunch. Ahora está limpiando los reservados. No me regodeé, no sonreí con aire de suficiencia. Simplemente dejé que el silencio se alargara por un segundo. Luego dije, así es como se ve la libertad. Lucas silbó. Güey, tienes hielo en las venas. Negué con la cabeza. No hielo, solo claridad. Hizo una pausa. ¿Alguna vez te sientes mal? Aunque sea un poco. Claro, dije. Cuando pensaba que teníamos algo real. Cuando me quedaba despierto por las noches preguntándome qué hice mal. ¿Y ahora? Ahora sé que no hice nada mal. Simplemente dejé de pagar por el desastre de otra persona. La conversación derivó hacia los deportes y los planes de fin de semana, pero esa parte se me quedó grabada mucho después de que terminara la llamada, porque el karma no siempre aparece en un destello de relámpago o en un titular. A veces es un cubo de fregar y un delantal de poliéster. Más tarde esa noche, me encontré con Jaime y Clare, amigos en común, en una librería Gandhi del centro.
Nos pusimos al día brevemente, sonrisas educadas y la charla superficial de siempre. Entonces Clare bajó la voz. Laura me llamó la semana pasada. Sonaba diferente. Jaime intervino. Desesperada. Insinuó que la estás haciendo sufrir a propósito. Clare dijo con cuidado, quería que habláramos contigo. Me quedé en silencio por un momento, hojeando un libro de tapa dura solo para mantener mis manos ocupadas. Luego levanté la vista. ¿Sabéis lo que hice? Escuché. Le di su espacio. Me quedé en silencio mientras arrastraba mi nombre por el fango. Le di la libertad que pidió. Jaime asintió lentamente. ¿Y qué hizo con ella? La hizo cenizas, dije. Ahora quiere que alguien más cubra las cenizas. Clare no respondió de inmediato. Luego, con un pequeño suspiro, dijo, es triste. Tal vez, dije, pero también es justo. Y esa era la verdad. Laura tomó sus decisiones, y la libertad sin responsabilidad es solo autosabotaje con un vestido más bonito. Era un jueves por la tarde cuando Erika y yo pasamos por la cafetería. No por el drama, no para exhibirnos, solo por un café, una celebración, un cierre. El lugar estaba tranquilo, en la calma de mitad de turno. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, atrapando pequeñas motas de polvo en el aire. Sonaba una suave canción indie de fondo, algo con piano y espacio entre las notas. Entramos de la mano, sin prisas, sin fingir, solo nosotros. Sostuve la puerta mientras Erika entraba, su risa todavía flotando en el aire por un chiste que apenas recordaba haber contado. Llevaba una chaqueta azul claro y esa sonrisa tranquila que solo ponía cuando no intentaba impresionar a nadie. Estábamos a medio camino del mostrador cuando la vi. Laura, inclinada sobre un cubo de fregar cerca del reservado del fondo, limpiando una mancha del suelo como si la hubiera insultado. Llevaba el pelo recogido. Sin maquillaje, sin multitud, solo ella. Levantó la vista al oír el sonido de la campana sobre la puerta. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. No se inmutó, no frunció el ceño, no dijo una palabra, solo se quedó quieta, con la fregona en la mano, siguiéndonos a mí y a Erika con la mirada como si estuviera viendo una versión diferente de la vida que pensaba que siempre controlaría. No me regodeé, no la miré fijamente. Simplemente asentí una vez, tranquilo, respetuoso, y eso fue todo. Erika se dio cuenta, pero no dijo nada. Pedimos 2 cafés, nos sentamos junto a la ventana y hablamos de todo menos de ella. Libros, viajes, si la canela pertenece al café frío, las cosas que llenan tus pulmones cuando finalmente exhalas todo el peso que alguien más dejó atrás. Laura pasó una vez para limpiar una mesa cerca de la nuestra. Mantuvo la mirada baja. Por un momento, me pregunté si quería decir algo, un lo siento, un suspiro, una súplica, pero no lo hizo. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier palabra podría haber dicho, porque esta vez, ella no tenía el control de la sala. Simplemente existía en ella. Cuando nos levantamos para irnos, Erika me tomó la mano de nuevo. Su pulgar rozó el dorso de la mía. Eso fue extraño, susurró una vez que salimos. ¿Qué parte? Pregunté. Ver a alguien darse cuenta de que construyó su propia soledad. Asentí. La libertad no es un arma. El amor no es un juego. Y alejarse de la lealtad solo parece fuerte hasta que estás fregando suelos y viéndola pasar junto a tu mesa. Dejamos la cafetería con tazas calientes, corazones más claros y sin necesidad de mirar atrás. No por orgullo, sino por paz. Y ese fue el final de la historia. ¿Viste lo que hizo Erika? Se levantó en una sala llena de gente, se enfrentó a su amiga y dijo la verdad cuando más importaba.